Hay dos, pues, bueno, no dos noticias. Bueno, una noticia que no es esta, de la salida de Alisa White-Claws de Arch Enemy. Pero, y de hecho quería hablar de las dos cosas, pero como esa también incluye una canción nueva que a la que quiero reaccionar, pues va a haber broncas de copyright, entonces mejor este aparte. Además, creo que merece su mención aparte. No es noticia como tal, es un video que acaba de subir a sus plataformas, a su ex oficial System of a Down. Y eso es conmemorando los 20 años de Hypnotize. Bueno, no sé qué tanta reacción puede hacer un video de un minuto a una especie de celebración, de nuevo de conmemoración del Hypnotize, pero creo que cabe mencionar varias cosas de System of a Down. Pero bueno, vamos a verlas y después, o en el Inter, vamos hablando. Lo único malo es que como es en X, creo que no funciona. No creo que sí tiene buena calidad, a diferencia de YouTube. Yo pensaba que como que no tanta. Esto no sustituye la experiencia original. De todas formas, pues vayan a escuchar el Hypnotize y el Still This Album y el Toxicity y pues todo lo que quieran de esta bandota. Que pues este es su último. Además, eso es lo importante. Por eso es también importante hablar de este disco. Porque se cumple 20 años de su disco final. De una banda que sigue activa por fortuna. Que tiene ya arenas vendidas de aquí a octubre del 2026 y que sin embargo no planean sacar un disco nuevo, no lo han planeado, bueno sí lo planearon, pero bueno, una, dos, tres, y go. No tiene subtítulos, pero la emoción no tiene el lenguaje. Ah, quizás. One of the things that's really cool about this record, I think, is I feel like it's really balanced in a lot of ways, with thoughts, with ideas, with music. So here it is. Not really two albums for us. Está hablando de cómo se siente, ¿no? Que está equilibrado el disco. 10 years down the line, we're gonna look back on it and this will look like one album to us. Lo interesante, por ejemplo, ahorita que vamos a hablar del salto tan grande de estos 20 años y de su postura para no sacar nuevos discos, I thought that would be a really cool es que combination of todas las grabaciones, two todos los brands videos, mira, or ¿cómo like está six la quita del brands that chavo? sit all together to work music-wise and art-wise and make you one. Eso fue todo, creo. Sí, mano. No sé si... Bueno, de momento no parece... Ahí está mi reacción. Gracias, suscríbanse. No. A ver, digo, es importante porque además es una banda... Personalmente es una banda favorita. Y creo que para muchos. Es una banda icónica. Es una banda que refleja muchas emociones, muchos sentimientos. No nada más musicales, sino políticos. Serj Tankian... Los cuatro, ¿no? Los cuatro han estado muy metidos en sus ideales. Y esa es una cuestión. Porque están tan metidos en sus ideales que de repente los ideales pues van a chocar. Porque pues los ideales son propios, ¿no? Creo que está demasiado chiquita. Es que ya se baja solita mi silla. Pero bueno. En 2020 todavía hicimos un video acerca de estas dos canciones que lanzaron. Que fue Genocidal Humanoids. Y no me acuerdo cuál otra. Por aquí tenía el video para recordar un poquito. Protect the Land. Protect the Land. Es importante porque Protect the Land, por ejemplo... creo que era Protect the Land. No iba a ser parte de System of a Down, sino que estaba pensada para ser parte del nuevo disco de Scars on Broadway. Daron sí ha estado muy activo con Scars on Broadway. Serj de repente sacó sus discos, sacó una ópera. De sus discos Select the Dead, desde luego para mí es una joya inmemorial. O más bien sin tiempo, más bien sin... pierde alguno. Fue un disco perfecto para mí todavía. Inclusive algunos de los que cornucopian. Pero bueno, creo que fue, no sé si su mayor punto, no solamente musical, sino lírico, pero ya no tenían las ganas de reunirse, precisamente porque chocaban mucho sus ideales políticos, porque por ahí hubo conflictos hasta económicos en cuanto a la economía, a cómo se iban a dividir las finanzas del grupo, que no eran 25% las ganancias del grupo para cada uno. Decía, Protect the Land iba a ser parte de Scars on Broadway. Genocidal Humanoids sí era parte de un hipotético nuevo disco de System of a Down, que hasta antes del 2020 sí planeaban crear algo nuevo, pero recientemente de hecho han salido algunas cuestiones, ¿no? Con un poquito de dolor las han dicho, como que no están todavía tan subsanadas las relaciones entre los cuatro, pero pues siguen haciendo tours por fortuna, ¿no?
Serge acusó de que pues querían sustituirlo básicamente, y Daron en un podcast como que entre que sí, entre que no, admitió que pues, sí tenían, que planeaban varias cosas, ¿no? Inclusive que planearon algunas chicas de la escena, no mencionó nombres, pero dijo que gente pues más o menos famosa de algunos proyectos pues estaban considerados para ser pues el sustituto de Serj Tankian básicamente, pero eso yo creo que, bueno, sería hablar demasiado y de forma unilateral, desde luego, de cómo pues los egos a veces, las carreras, las visiones artísticas a veces chocan. A mí se me hace mucho, salvaguardadas las diferencias, lo que sucede, por ejemplo, con Blink, otra banda favorita que también ha pasado por muchos altibajos. Ellos sí han hecho música sin miembros originales, sustituyendo ahora nuevamente con 2 hiatus y regresando, pero se notan las diferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, platicaba con un amigo, con Blink se siente que son como que quieren hacer siempre desde el inicio lo que era y un poquito de emo, ¿no? De lo triste. Pero Mark siempre ha sido el más triste. Entonces su disco más triste sin Tom DeLonge, me parece que es el de Plus 44, When Your Heart Stops Beating, su momento también más alto como artista. Y Tom pues es como un poquito más de emoción, de luz, de esperanza en la música, y eso le da una belleza bastante buena a Angels and Airwaves, ¿no? Y ahora, pues, digo, como que sí es una masa medio informe, de repente siguen tirándose cosas, y más o menos sucede lo mismo con System. Con Serj Tankian, pues sí está un poquito más tirado hacia la parte política, no deja de echar un poquito de relajo por ahí, de ciertas experimentaciones, de ciertas cuestiones medio avant-garde en sus discos, pero desde luego se le nota un poquito más serio con los mensajes, más entregado a la filantropía y a las acciones políticas, que realmente pues a seguir saltando y hacer canciones pues más del tiempo de Toxicity, ¿no? Daron es muy político también, pero pues él sí es más de pues vamos a rockear, y esa parte pues sí decidió que la abrazara por completo Scars on Broadway. Y curiosamente es John Dolmayan quien dice en 2020, pues bueno, vamos a separar por un momento las diferencias por Armenia. En 2020 lanzan 2 canciones nuevas, y desde entonces pues no han querido lanzar nada nuevo. De hecho, por ahí en 2025, este año, Daron, creo que hasta está en Wikipedia su cita, ¿no? En una entrevista que dice, pues ya no tengo las ganas de hacerlo, sé que a muchos fans no les va a parecer, pero ese momento en que se quedó en la historia de System of a Down como cierre, tal vez sin quererlo, pues fue un cierre perfecto. Y es también creo que un punto importante, porque muchas bandas como Deftones, por ejemplo, siguen sacando material y sigue siendo muy bueno, y siguen manteniendo esa estela de la leyenda que fueron. Y yo creo que sucedería algo similar con System of a Down, pero también como ellos son más políticos, pues también creo que quieren dejar un legado intocable de lo que tenían que decir. Y es importante porque pareciera que como que quienes vamos viviendo las etapas de estos cambios tan repentinos, como dijeran los del budismo, pareciera que el tiempo de repente se acelera, y los cambios políticos, las ideologías, de repente parecen también irse flexibilizando, haciéndose más laxas. De repente se ponen unas leyes contra otras, de repente las visiones del mundo parecen cambiar, pero me parece que lo que hace System of a Down es algo que es perdurable, que es muy vigente y que tuvo su momento de decirlo. O sea, si sacaran algo nuevo, sería o repetirse o crear algo con lo que quizás no estarían tan de acuerdo para encajar. No sé, digo, creo que muchos quisiéramos escuchar algo nuevo, aunque la verdad, de nuevo, pues, de esas 2 nuevas canciones que lanzaron en 2020, pues cuántos las escuchamos y cuántos escuchamos las canciones viejitas, ¿no? Entonces, esto era más un comentario acerca de bandas que de repente siguen activas por fortuna, siguen ofreciendo conciertos, siguen entregándose, siguen poniendo sus diferencias a un lado, pero ya no para componer música nueva. Y eso creo que también es algo de dignidad que muchas bandas merecen abrazar, porque a veces, si bien queremos consumir lo nuevo, también la verdad es que sobre todo los fans más añejos, pues tendemos a casarnos con una etapa, tendemos a abrazar una etapa en específico, y eso por ejemplo es algo que pasa con Linkin Park. Hay una variedad de fans enorme, ¿no? Muchísimas generaciones que se encontraron con la experimentación en su momento del papercut, del Hybrid Theory, de repente la dureza del Meteora, de repente con esta catarsis de Minutes to Midnight. Están las generaciones que se encontraron con su música gracias a las películas de Transformers, las generaciones nuevas que desde luego están más con esta nueva vocalista, y entonces todas las ideas van a cambiar y
cada uno va a abrazar su propio sonido y son bandas muy diferentes. System fue una banda que, si bien son diferentes los discos, por ejemplo, entre Steal This Album, inclusive entre Mesmerize y Hypnotize, que son básicamente un disco doble, se podría decir, hay ciertas diferencias entre uno y otro. Desde luego con donde estaba Spiders, ¿era el nombre del primer disco o simplemente era el track? Bueno, pero también con Toxicity, que es, digamos, el boom mundial. Y cada uno de ellos tiene su propio sonido, pero también es una historia muy coherente y de repente creo que no necesitan evolucionar porque con lo políticos, lo directos que son, creo que su sello quedó bien marcado por esa discografía. Entonces, 20 años de el último disco, básicamente, decía, sin quererlo, terminó siendo el último disco de System of a Down. Por fortuna continúan, por fortuna parece que van a continuar, pero no planean hacer un disco nuevo, ¿no? Y ya cada quien pues puede tomarlo como con tristeza, como diciendo, híjole, ojalá si se arrepientan y saquen algo nuevo, seguramente será bueno si así lo sacan. Si eventualmente llegan a romperse otra vez las diferencias y sustituyen a alguno, seguramente a Serge, pues también habrá opiniones encontradas, ¿no? Pero creo que el legado que respetan es algo que también a la vez es de respetarse, ¿no? De decir, pues ya no queremos sacar algo nuevo, ya no queremos competir con nuestro propio material o nuestras propias diferencias artísticas y de la historia y la percepción que tenemos de nosotros como artistas. Y pues creo que es bastante amigable. Ojalá también por lo menos se animaran a sacar algo medio acústico, ¿no? Quizás ya no para brincar o no sé, algo como... No versiones acústicas, pero algo como medio... Bueno, no, es que Daron y Shavo y John creo que no se pasarían tanto a algo filarmónico como lo que pasó con el Egg the Dead, la versión orquestal de ese disco de Serj Tankian. Pero bueno, pues ahí está. Entonces fue el recordatorio de los 20 años del Hypnotize, del recordatorio de que hay bandas así de coherentes y que, pues nada más, que creo que también merecemos a veces dejar a las cosas buenas. Yo por eso debía haber cerrado el canal con el video número 100, pero aquí seguimos también. Esto ha sido todo de momento, cuídense muchísimo y sean leales a sus personalidades que se establecieron en algún momento, a lo que dijeron, a sus ideales, a sus visiones políticas, humanas, etcétera, o cambien. Hagan lo que les plazca. Hasta la siguiente.